Buenas tardes. La entrega nocturna de 48 aviones de combate rusos a Irán no es un simple apoyo militar, es una humillación estratégica para el imperio estadounidense en declive. Mientras Washington sigue derrochando billones en guerras inútiles y protegiendo a oligarcas, Rusia acaba de demostrar que el poder real ha cambiado de manos y que la arrogancia americana ya no intimida a nadie. Los aviones de carga aterrizaron de noche, no en el principal aeropuerto internacional de Irán, donde los periodistas y las cámaras de inteligencia tienen cobertura permanente, sino en una instalación militar en el noroeste del país, donde unidades de defensa aérea iraní montaban guardia y donde las tripulaciones de tierra habían estado esperando durante 3 días. Se descargaron 48 aeronaves, se ensamblaron y se pintaron con las insignias de la Fuerza Aérea iraní. Y entre esos 48 aviones, según 3 fuentes de inteligencia separadas, había varios cazas Su-35 equipados con el sistema de guerra electrónica Kivini. El Su-35 con Kivini es el jet que Rusia había estado reteniendo a Irán durante años por cálculo diplomático y que finalmente entregó porque ese cálculo cambió. La aeronave, si la inteligencia es precisa sobre lo que exactamente se entregó y en qué configuración, tiene una capacidad específica que cambia la ecuación defensiva y ofensiva en el teatro del Golfo, de maneras que todo operador de radar estadounidense y todo técnico de guía de misiles estadounidense necesita entender inmediatamente. El Kivini no es un sistema de armas. No dispara proyectiles, no lleva bombas. Lo que hace es mucho más trascendental en el entorno militar específico del Golfo Pérsico en este momento. Genera un entorno electrónico alrededor de la aeronave que confunde, satura y, en algunos escenarios de combate, ciega efectivamente los sistemas de radar que las defensas aéreas estadounidenses y las aeronaves de ataque estadounidenses utilizan para detectar, rastrear y comprometer objetivos. Una aeronave equipada con Kivini volando a través de un área protegida por ciertos sistemas de defensa aérea basados en radar no aparece como debería. El radar ve algo, pero no con la claridad suficiente para comprometerse con una solución de targeting con la confianza requerida para disparar. Si Rusia acaba de entregar 48 aeronaves a Irán, incluyendo Su-35 con sistemas Kivini, y si esas aeronaves están operativas y sus pilotos están entrenados para usar las capacidades de guerra electrónica que representan, entonces la guerra aérea sobre el Golfo Pérsico y sobre los territorios adyacentes acaba de volverse significativamente más complicada para Estados Unidos y para Israel de lo que era antes de que aterrizaran esos aviones de carga. Al final de este video, vas a entender exactamente qué se entregó, qué hacen realmente el Su-35 y el sistema Kivini, por qué esta entrega cambia el equilibrio de poder aéreo en formas que importan operacionalmente, qué pueden hacer Estados Unidos e Israel en respuesta y qué significa que Rusia tomara esta decisión en este momento específico del conflicto. Empecemos por lo que realmente se entregó y por qué la composición específica del paquete de aeronaves importa. 48 aviones de guerra. Las fuentes de inteligencia coinciden en el número, aunque no en el desglose exacto de tipos. El componente más preocupante del paquete, el que está generando la actividad de evaluación más urgente en los círculos de inteligencia y planificación militar estadounidenses, es la presencia reportada de aeronaves Su-35 con sistemas de guerra electrónica Kivini. Para entender por qué, necesitas comprender qué es cada una de esas cosas y qué hace la combinación. El Su-35 es el caza de generación 4++ más capaz que Rusia tiene actualmente en producción. Es una aeronave bimotor altamente maniobrable y multirol que ha estado en servicio en la Fuerza Aérea Rusa desde 2014 y que Rusia ha estado vendiendo a un pequeño número de clientes extranjeros. China fue el primer gran cliente de exportación. Egipto ha estado en conversaciones para comprarlo. Irán ha estado intentando adquirirlo durante años. La aeronave no es un caza furtivo de quinta generación como el F-35 estadounidense, pero es un avión de generación 4 seriamente capaz con ventajas significativas sobre las aeronaves más antiguas en el inventario actual de Irán, incluyendo velocidad, maniobrabilidad, alcance y la capacidad de llevar y emplear una amplia gama de armas. El Kivini es lo que hace que la exportación del Su-35 a Irán sea específicamente alarmante en el contexto de este conflicto. El Kivini L-265 es un sistema de guerra electrónica diseñado para proteger la aeronave que lo lleva contra sistemas de defensa aérea guiados por radar y misiles aire-aire guiados por radar.
Funciona detectando las emisiones de radar de sistemas amenazantes, analizando esas emisiones y generando respuestas de interferencia, engaño y supresión específicamente adaptadas para derrotar la solución de targeting que el sistema amenazante está tratando de desarrollar. El sistema es activo en lugar de pasivo. No solo absorbe o desvía señales de radar, activamente contraataca a los sistemas de radar que intentan rastrear la aeronave, generando señales que el radar enemigo interpreta como múltiples objetivos, retornos falsos o ruido en lugar de una solución de rastreo limpia sobre la aeronave real. La capacidad específica que hace que el Kibini sea particularmente preocupante en el teatro del Golfo es su rendimiento reportado contra ciertos sistemas de radar que las fuerzas estadounidenses y los sistemas de defensa aérea suministrados por Estados Unidos en la región utilizan. El sistema fue diseñado para derrotar sistemas de defensa aérea rusos, pero sus diseñadores entendieron que los entornos operativos más probables involucrarían enfrentarse a sistemas derivados de Occidente. Los algoritmos específicos de interferencia y engaño en el Kibini están diseñados para explotar vulnerabilidades en los enfoques de procesamiento de señales de radar que son comunes en muchos sistemas de defensa aérea y control de fuego derivados de Occidente. Esto no significa que el radar estadounidense sea completamente derrotado por el Kibini. Significa que en ciertos escenarios de combate, a ciertas distancias y ángulos, contra ciertas configuraciones específicas de radar, el sistema Kibini puede degradar la calidad de los datos de rastreo de radar lo suficiente como para que la probabilidad de un engagement exitoso con misiles se reduzca significativamente. Introduce incertidumbre en combates que los operadores de defensa aérea estadounidenses y aliados prefieren realizar con máxima certeza. Obliga a los operadores de radar a usar mayor potencia y una iluminación más persistente para intentar rastrear aeronaves equipadas con Kibini, lo que a su vez hace que esos sistemas de radar sean más detectables y más vulnerables a misiles antirradiación que se guían por las emisiones de radar. Para Irán, recibir Su-35 con Kibini cambia la ecuación de poder aéreo en la región de varias maneras específicas. Primero, le da a la Fuerza Aérea iraní una plataforma que puede sobrevivir más tiempo en espacio aéreo disputado que las aeronaves más antiguas en su inventario actual. Segundo, proporciona una capacidad de guerra electrónica que puede apoyar no solo a los propios Su-35, sino potencialmente a otras aeronaves iraníes que operen en coordinación con Su-35 que usan sus sistemas Kibini para suprimir los radares de defensa aérea, protegiendo objetivos que las otras aeronaves están atacando. Tercero, le da a Irán una capacidad para disputar la superioridad aérea sobre su territorio de una manera más significativa de lo que ha sido posible con las aeronaves envejecidas que ha estado operando. La decisión de Rusia de entregar estas aeronaves a Irán en este momento específico del conflicto es una elección estratégica que refleja un cálculo de que los intereses directos de Rusia están mejor servidos por un Irán más fuerte que manteniendo la restricción en ventas de armas avanzadas que Rusia había estado ejerciendo bajo presión diplomática de Estados Unidos y sus aliados. El cálculo que cambió está casi seguramente relacionado con la trayectoria general del conflicto. Irán ha sido severamente degradado militarmente por los ataques estadounidenses e israelíes. Si Irán alcanza un alto el fuego desde una posición de debilidad militar peor de lo que Rusia anticipaba cuando comenzó el conflicto, el orden regional posterior al conflicto puede no servir a los intereses rusos tan bien como Rusia esperaba. Entregar 48 aeronaves cambia la posición militar de Irán y cambia la dinámica de negociación del alto el fuego de maneras que Rusia ha decidido que sirven mejor a sus intereses que la restricción continuada. Para Estados Unidos, la entrega de 48 aviones de guerra, incluyendo Su-35 con Kibini, es alarmante por varias razones específicas. Primero, extiende el conflicto. La defensa aérea degradada de Irán y su poder aéreo ofensivo era uno de los factores que empujaba a Irán hacia la mesa de negociaciones de alto el fuego. 48 nuevas aeronaves, incluso si toman tiempo para integrarse completamente en la capacidad operacional iraní, cambian la evaluación de Irán sobre su posición militar y potencialmente reducen su disposición a aceptar términos de alto el fuego que Estados Unidos e Israel consideren aceptables. Segundo, crea nuevos desafíos tácticos para las operaciones aéreas estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní, al darle a Irán aeronaves más capaces que los pilotos estadounidenses deberán tener en cuenta en sus evaluaciones de amenazas. Tercero, la dimensión de guerra electrónica Kibini desafía específicamente a los sistemas basados en radar estadounidenses de maneras que requieren adaptaciones tácticas inmediatas.
La respuesta de Israel a este desarrollo va a ser particularmente urgente porque la superioridad aérea de Israel sobre territorio iraní y adyacente ha sido un habilitador crítico de toda la campaña militar. Cada ataque israelí contra objetivos iraníes ha dependido de que las aeronaves israelíes pudieran operar en espacio aéreo iraní con una expectativa razonable de que las defensas aéreas iraníes y las aeronaves de combate iraníes no pudieran comprometerlas efectivamente. Los F-35 que Israel ha estado usando para los paquetes de ataque más sensibles contra objetivos iraníes endurecidos son aeronaves furtivas extraordinariamente capaces, pero no son completamente inmunes a la combinación de aeronaves rusas más capaces y la posible mejora en la integración de radar y defensa aérea iraní que representa esta entrega. Los 48 aviones que Rusia entregó no van a estar todos operativos inmediatamente. Algunos de ellos probablemente son las aeronaves menos capaces del paquete que los pilotos existentes de Irán pueden integrar más rápidamente. Los Su-35 específicamente requieren un entrenamiento significativo de pilotos antes de que los aviadores iraníes puedan explotar completamente las capacidades de la aeronave, particularmente los sistemas de guerra electrónica. El cronograma desde la entrega hasta la capacidad operacional depende en gran medida de cuánto entrenamiento y trabajo de simulación esté proporcionando Rusia junto con el hardware y de cuán experimentados estén los pilotos iraníes existentes con aeronaves de generación similar. Esto significa que el impacto a corto plazo en la campaña aérea es más limitado que el impacto a largo plazo. En las próximas semanas, la capacidad de Irán para emplear las aeronaves entregadas contra operaciones aéreas estadounidenses e israelíes está limitada por el cronograma de entrenamiento e integración. En los meses siguientes a un alto el fuego, o si el conflicto continúa más allá del cronograma esperado, los 48 aviones se convierten en activos militares iraníes cada vez más capaces que los planificadores militares estadounidenses deben tener en cuenta en cada escenario que modelen. La comunidad de inteligencia estadounidense está trabajando urgentemente para determinar la composición precisa del paquete de aeronaves entregadas, el apoyo de entrenamiento que Rusia está proporcionando y el cronograma en el que las aeronaves alcanzarán capacidad operacional. Las respuestas a esas preguntas determinan qué tan urgentemente se necesitan desarrollar y desplegar contramedidas específicas y qué ajustes tácticos necesitan hacer las operaciones aéreas estadounidenses e israelíes a corto plazo. Pakistán está observando la entrega de aeronaves rusas con sus propias preocupaciones específicas. Pakistán tiene una relación significativa con China en aeronaves militares, operando cazas JF-17 desarrollados en asociación con la industria china. La planificación de defensa de Pakistán incluye un estudio detallado de las capacidades de las aeronaves rusas, porque ambas preocupaciones de seguridad principales de Pakistán, India y el entorno regional más amplio involucran posibles adversarios que operan aeronaves derivadas de rusas. El desempeño operacional de los Su-35 con Kibini en este conflicto, si se vuelven operativamente activos antes de un alto el fuego, proporcionará a los analistas de defensa de Pakistán exactamente el tipo de datos de desempeño del mundo real que informan decisiones futuras de adquisición y doctrina operacional. Los estados del Golfo, cuya seguridad ha dependido en parte de la superioridad aérea estadounidense sobre la región, están alarmados por este desarrollo de la misma manera que lo han estado por cada paso sucesivo en la escalada de este conflicto. Los estados del Golfo no han entrado directamente en la guerra aérea. Han estado defendiendo su propio espacio aéreo contra ataques iraníes entrantes mientras dejaban la campaña aérea ofensiva a las aeronaves estadounidenses e israelíes. Si la capacidad de defensa aérea iraní se ve mejorada por aeronaves mejores y sistemas de guerra electrónica mejores, potencialmente hace que la campaña de ataques estadounidenses e israelíes sea menos efectiva, lo que significa que los ataques iraníes contra objetivos en el Golfo pueden continuar más tiempo del que habrían durado sin la entrega rusa. Las implicaciones económicas de una entrega que extiende el cronograma del conflicto se sienten en todas partes. Cada semana adicional de conflicto es otra semana de petróleo por encima de los $100 por barril, otra semana de aeropuertos del Golfo cerrados a aerolíneas occidentales, otra semana de barcos atrapados en Hormuz, otra semana de daño económico que se acumula en cada país conectado al sistema energético global. La decisión de Rusia de entregar 48 aeronaves a Irán no es solo una decisión militar.
Es una decisión con consecuencias económicas directas para miles de millones de personas en todo el mundo que ya están pagando precios elevados por combustible y alimentos debido a este conflicto. Las negociaciones de alto el fuego que Pakistán y otros países mediadores están llevando a cabo ahora trabajan contra un telón de fondo que incluye 48 nuevos aviones de guerra iraníes. Cada parte en esas negociaciones necesita actualizar su evaluación del equilibrio militar que el alto el fuego congelará en su lugar. La posición negociadora de Irán es marginalmente más fuerte con 48 nuevas aeronaves que sin ellas, incluso si esas aeronaves aún no están completamente operativas. Estados Unidos e Israel necesitan factorizar la entrega en su evaluación de qué términos de alto el fuego son aceptables y qué acción militar continuada logra contra un adversario cuya posición militar acaba de ser algo reforzada por Rusia. Rusia entregó 48 aviones de guerra de noche. Los Su-35 con Kibini aterrizaron en la oscuridad y la guerra aérea sobre el Golfo Pérsico acaba de volverse más difícil en formas que tomarán meses entender completamente y años abordar completamente. El conflicto tiene una nueva dimensión. Fue entregada desde Rusia y cambió todo sobre la fase final de esta guerra. Ahora profundicemos en lo que hace específicamente el sistema Kibini y por qué su presencia en este teatro crea problemas que la doctrina de guerra electrónica estadounidense no estaba específicamente diseñada para abordar. La guerra electrónica es una de las dimensiones más técnicamente complejas y menos discutidas públicamente de las operaciones militares modernas. El público general entiende que las aeronaves militares tienen radar y que el radar puede ser interferido, pero la interacción específica entre sistemas sofisticados de guerra electrónica y los sistemas de radar que están diseñados para derrotar involucra detalles de ingeniería y matices operativos que rara vez llegan al discurso público, incluso cuando están moldeando directamente el resultado de conflictos reales. El sistema Kibini funciona haciendo varias cosas simultáneamente. Escucha a través de un amplio rango de frecuencias de radio para detectar las emisiones de cualquier sistema de radar que esté intentando rastrear la aeronave que protege. Una vez que identifica una emisión amenazante, analiza las características específicas de esa emisión, incluyendo su frecuencia, patrón de pulsos y modulación, para determinar qué tipo de radar enfrenta y qué enfoque de interferencia será más efectivo contra él. Luego genera respuestas adaptadas, incluyendo interferencia de ruido que degrada la relación señal-ruido del radar amenazante, interferencia engañosa que alimenta datos de posición falsos al radar, causando que rastree un objetivo falso, y range gate pooling que hace que el radar pierda el rastro de la aeronave real mientras sigue un retorno falso que parece ser el objetivo real, pero no lo es. La sofisticación de estas respuestas es lo que hace que el Kibini sea diferente de los sistemas de interferencia más antiguos y simples. Los interferidores antiguos transmitían ruido de espectro amplio que reducía la sensibilidad del radar en un área amplia. Los radares modernos han sido diseñados para trabajar alrededor de la interferencia de espectro amplio mediante técnicas como agilidad de frecuencia, compresión de pulsos y algoritmos de procesamiento de señales que filtran el ruido de interferencia. El enfoque de respuesta adaptada de Kibini apunta a las vulnerabilidades específicas del radar específico al que se enfrenta en lugar de transmitir ruido indiscriminado que los radares modernos pueden eludir. Para los sistemas de radar estadounidenses que operan en el Teatro del Golfo, el desafío específico del Kibini es que esos sistemas no fueron diseñados teniendo en cuenta las técnicas específicas de interferencia del Kibini. Los sistemas de radar estadounidenses fueron diseñados y probados principalmente para contrarrestar los enfoques de interferencia utilizados por sistemas de guerra electrónica soviéticos y chinos más antiguos que eran las amenazas principales cuando se desarrollaron esos radares. Kibini representa una generación más sofisticada de guerra electrónica que explota vulnerabilidades en los enfoques específicos de procesamiento de señales utilizados por radares diseñados para contrarrestar amenazas más antiguas. La respuesta estadounidense al Kibini a nivel de sistema requiere actualizaciones de software de radar que cambien los algoritmos de procesamiento de señales para ser más resistentes a los enfoques específicos de interferencia que usa Kibini. Esas actualizaciones pueden desarrollarse y desplegarse mediante parches de software en semanas a meses para algunos sistemas. Para otros, las vulnerabilidades están más profundamente incrustadas en el hardware y requieren modificaciones más significativas. La urgencia de desarrollar y desplegar esas actualizaciones ha sido una prioridad para los equipos de ingeniería de radar estadounidenses desde que aparecieron por primera vez aeronaves rusas equipadas con Kibini
en el conflicto sirio y las aeronaves estadounidenses tuvieron que operar en el mismo espacio aéreo, lo que hace que el desafío del Kibini sea específicamente urgente en el contexto actual es la combinación de la capacidad de guerra electrónica de la aeronave con la doctrina de derrota de defensa aérea que Irán ha estado desarrollando. Hemos discutido en videos anteriores cómo Irán ha estado usando actualizaciones de guía de mitad de curso BEU para derrotar soluciones de interceptación de defensa aérea, redirigiendo misiles después de que se ha tomado la decisión de compromiso defensivo. La combinación de misiles maniobrables guiados por BEU con aeronaves equipadas con Kibini, que proporcionan apoyo de guerra electrónica para esos misiles, crea una capacidad ofensiva de múltiples capas que ataca tanto la dimensión de rastreo de radar como la dimensión de guía de misiles de la defensa aérea estadounidense. Simultáneamente, una operación de ataque iraní que usa Su-35 equipados con Kibini para suprimir o degradar los sistemas de radar que proporcionan datos de targeting para interceptores de defensa aérea, mientras lanza simultáneamente misiles balísticos guiados por BEU que pueden redirigirse en mitad de curso para derrotar las soluciones de interceptación que el rastreo de radar degradado puede desarrollar, es un problema defensivo significativamente más desafiante que cualquiera de las amenazas por separado. La sinergia entre los dos sistemas, cada uno atacando una dimensión diferente de la cadena de muerte de la defensa aérea, es mayor que la suma de los elementos de amenaza individuales. Los planificadores de defensa aérea estadounidenses e israelíes estaban conscientes de los elementos de amenaza individuales. Estaban menos preparados para la combinación específica que se está empleando en coordinación en operaciones de combate reales. La entrega de aeronaves desde Rusia crea la posibilidad de exactamente este tipo de amenaza coordinada a un nivel de sofisticación más alto del que estaba operacionalmente disponible para Irán antes de la entrega. Para los pilotos que volarán los Su-35 entregados, la capacidad de la aeronave solo es tan efectiva como su habilidad para operarla competentemente. Los pilotos de la Fuerza Aérea iraní son aviadores militares profesionales, pero han estado operando aeronaves más antiguas durante décadas bajo un régimen de sanciones que limitaba su acceso a entrenamiento moderno, simuladores modernos y tipos de aeronaves adversarias modernas. El Su-35 representa un salto significativo en capacidad respecto a cualquier cosa que los pilotos iraníes hayan estado volando. La explotación completa de sus sistemas de guerra electrónica requiere entrenamiento específico en una doctrina que toma tiempo desarrollar e internalizar, incluso para aviadores experimentados. La entrega de 48 aeronaves por parte de Rusia casi seguramente incluye algún componente de apoyo de entrenamiento. Si ese apoyo de entrenamiento se proporciona mediante instructores rusos físicamente presentes en Irán o a través de entornos simulados y manuales técnicos, depende del acuerdo específico que Rusia e Irán negociaron y de cuánto riesgo operacional esté dispuesta a aceptar Rusia al tener a su personal militar directamente asociado con el conflicto iraní. Cuanto más apoyo de entrenamiento proporcione Rusia, más rápido las aeronaves alcanzarán capacidad operacional útil. Cuanto más entrenamiento proporcione Rusia en persona, más directamente Rusia queda implicada en las operaciones militares iraníes contra fuerzas estadounidenses. La reacción de China a la entrega de aeronaves rusas vale la pena examinarla porque los dos países son socios militares importantes de Irán y porque sus respectivas decisiones sobre suministro de armas han sido calibradas una contra la otra y contra la presión diplomática estadounidense. A lo largo de este conflicto, China ha estado proporcionando inteligencia y tecnología de navegación, pero ha estado conteniendo su suministro directo de armas a Irán de maneras que mantienen cierta distancia diplomática de la involucración más directa en hostilidades activas. Rusia ahora ha pasado a un suministro militar más directo con la entrega de aeronaves. Cómo responda China a la decisión de Rusia de entregar aviones de guerra afecta el entorno general de suministro para la capacidad militar iraní en el futuro. Si China concluye que la entrega de Rusia ha cambiado el nivel aceptable de suministro militar sin crear consecuencias diplomáticas inaceptables, puede recalibrar su propia contención de suministro hacia arriba. Si China concluye que la entrega de Rusia activará respuestas estadounidenses que creen problemas para la relación chino-estadounidense más amplia, puede en cambio reforzar su contención para diferenciar su posición de la de Rusia. La respuesta a esa pregunta sobre la recalibración china será visible en las semanas y meses venideros a través de la inteligencia que rastrea el suministro de armas y tecnología china a Irán.
Si el flujo aumenta después de la entrega rusa, China se está uniendo a la escalada. Si se mantiene igual o disminuye, China está tratando de mantener su posición distinta. Para los mercados energéticos globales que han estado siguiendo este conflicto a través de los movimientos del precio del petróleo como el indicador en tiempo real más confiable del riesgo de escalada, la entrega de aeronaves rusas es otro dato en la dirección de un conflicto sostenido o en aumento en lugar de una desescalada inminente. La restricción anterior de Rusia fue impulsada por varios cálculos. Rusia no quería proporcionar aeronaves que pudieran usarse en conflictos regionales donde tenía sus propios intereses. Rusia estaba gestionando relaciones diplomáticas con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que se habrían opuesto fuertemente a transferencias importantes de aeronaves a Irán. Esos cálculos han cambiado todos. La relación de Rusia con Arabia Saudita y los Emiratos se ha complicado por el apoyo de los estados del Golfo a Ucrania. El interés de Rusia en gestionar el equilibrio regional ahora apunta en la dirección de impedir que se logren los objetivos militares estadounidenses e israelíes en Irán, y la relación de Rusia con Irán se ha profundizado hasta el punto en que Irán es un socio más importante que cualquier consideración diplomática sobre las reacciones de los estados del Golfo a la entrega de aeronaves. La entrega también es una señal para China. Rusia está demostrando que está dispuesta a ir más allá del apoyo económico e inteligencia para Irán y pasar al suministro directo de hardware militar. Rusia está probando si China seguirá ese liderazgo o mantendrá su contención. La respuesta a esa prueba determinará si este conflicto ve una escalada continuada en el suministro de capacidad militar sofisticada a Irán o si China mantiene la línea que Rusia acaba de cruzar. 48 aeronaves, 48 señales a Irán de que Rusia lo apoyará materialmente, no solo políticamente. A China, el nivel aceptable de escalada de suministro ha sido elevado. A Estados Unidos e Israel, el conflicto será más difícil de terminar de lo que estimaban. A los estados del Golfo, su entorno de seguridad acaba de volverse más complejo. A los mediadores de Pakistán, que el alto el fuego hacia el que están trabajando está siendo activamente complicado por una de las grandes potencias del mundo. Los aviones de carga aterrizaron en la oscuridad, las aeronaves están ensambladas y pintadas. Y el conflicto que se suponía que ya habría terminado acaba de recibir una inversión material significativa del país, que más se beneficia de la sobreextensión militar estadounidense y del retraso de cualquier resolución que Estados Unidos pudiera presentar como una victoria estratégica. Esta humillante entrega rusa expone la decadencia total del poder estadounidense, un imperio que gasta fortunas en bombas y propaganda mientras pierde el control del cielo ante drones y guerra electrónica. El mundo multipolar ya está aquí, y Estados Unidos está pagando caro su arrogancia y su adicción a las guerras eternas.